Cuando no estoy de humor para pintar, voy al cine durante una semana o más. Me doy un atracón de cine. Edward Hopper nació en 1882. Cuando los Lumière proyectaron La salida de la fábrica, tenía 13 años. Murió en 1967, año del estreno de Bonnie and Clyde. Su principal maestro, el pintor Robert Henry, lo animó a ver teatro y cine, y Hopper, durante toda su vida, no dejó de frecuentar las salas donde tenían lugar ambos espectáculos. Estos lugares son protagonistas de muchos de sus cuadros. En estas obras, Hopper no pinta el espectáculo en sí, sino los espacios y las personas que van a verlo. En contadas ocasiones, levanta el telón para que veamos algo de lo que allí se representa, porque realmente lo que quiere es que al mirar sus cuadros el espectador se convierta en el mirón que a su vez es mirado por el cuadro y por el pintor. La mirada de Hopper es la del voyeur, que convierte su ojo en una cámara de cine, que se cuela por todas las rendijas y sube a la grúa para obtener una visión personal de la vida. Night Shadows, Sombras Nocturnas, es un grabado de 1921.
coincide en el tiempo y en las formas con la eclosión del llamado cine expresionista alemán. Tanto el encuadre como las luces y sombras, tan cinematográficas, nos ponen ante una escena del cine negro que tan grandes películas dará en las décadas siguientes. Con Hopper, no sabemos qué va a suceder. Ese no saber qué va a suceder es un rasgo, pero saber qué va a suceder, algo, ese me parece que es un rasgo característico. Nighthawks, Halcones Noctámbulos, el cuadro más famoso de Hopper, inspirado en un relato de Hemingway y en el cine de la época, ha servido de inspiración a multitud de escenas de cine. Es la muestra más palpable de que el cine y la pintura de Hopper se han realimentado mutuamente formando un círculo que sigue girando sin cesar. Hopper pinta a sus personajes junto a las ventanas para que los miremos o para que ellos miren hacia otras ventanas. La composición en la obra de Hopper es tremendamente cinematográfica porque la ventana enmarca las escenas y a la vez sirve para que los personajes y objetos tengan la luz que el pintor o el director de cine desean. Mi propósito en la pintura ha sido siempre hacer una transcripción lo más fiel posible de mis más íntimas impresiones de la naturaleza. Lives through the eyes of cameramen everywhere now. Gotta make your own rules. La mirada de Hopper, más que fetichista, es transgresora y misteriosa. Gotta break your own chains. The dreams that possess you can blossom and bless you or run you insane. The moment is yours. A Hopper le gusta viajar en tren y en coche para observar la naturaleza, la arquitectura y a las personas. La profesora Margaret Iversen considera a Hopper un pionero de las vistas desde un vehículo en movimiento.
You're back. Don't explain. Hopper es un pintor moderno, porque moderna es la visión de la realidad que tenemos desde un coche. Don't explain. You mixed with something. El coche es un dispositivo de secuenciación. Skip that. Hopper congela un fotograma de la secuencia y él sintetiza a la vez la quietud y el movimiento. El fotograma puede ser de un traveling o de un plano panorámico. La imagen pasó tan rápida que me dejó una profunda impresión. Siempre me ha intrigado cuál sería el aspecto de una habitación vacía cuando nadie la veía. Hopper es un elemento esencial, no único, pero esencial, ¿no?, para la preproducción fotográfica de una película. Mark Strand se pregunta por qué gente tan diferente entre sí se siente conmovida de manera similar cuando se enfrentan a la obra de Hopper. Una respuesta a esta cuestión podría ser que sus cuadros trascienden la realidad y nos llevan a un espacio virtual, como el del cine, en el que entramos sin oponer resistencia.